texto que leíamos nos habla de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, de la esperanza eterna. Tengo que reconocer que no me habéis oído hablar mucho de lo futuro. Sabéis que eso tiene un nombre en teología, se llama escatología, lo que va a ocurrir en los últimos momentos de la historia. Al final, por varias sugerencias de varios hermanos, a partir de septiembre en la escuela dominical, uno de los temas que trataremos será este, la escatología, o el estudio de las profecías que hablan del fin de los tiempos. Os explico un pequeño detalle, esto es un poco de publicidad para animaros a venir el año que viene a las 10:30 y estudiar la palabra de Dios. Os explico un pequeño detalle, ya para que lo tengáis claro cuando llegue septiembre. Los teólogos hablan de escatología general y escatología particular. Y diréis, ¿cuál es el matiz? Es muy sencillo. Escatología particular es saber lo que pasa con nosotros cuando morimos. Saber lo que pasa con el ser humano, eso es particular. Es decir, hablar de la resurrección y estar en la presencia de Dios. Escatología general sería entender las profecías que hablan sobre el fin de los tiempos. Apocalipsis, Daniel, que hoy ha leído Antonio. Daniel y Apocalipsis son los libros apocalípticos más reconocidos en la palabra de Dios, pero hay varios apocalipsis más. Otro en el que no solemos pensar es en Marcos 13 y sus paralelos en Mateo y Lucas. El capítulo 13 de Marcos es un capítulo apocalíptico. Muy bien, con esta introducción en mente, os decía al principio que yo he sido a veces un poco reticente en hablar de estas cosas. Yo me explico. Yo me convertí con 13 años, ahora tengo 52, ha llovido algo, me convertí más o menos cuando se inventaba la cinta de casete, por aquella época. Pero bueno, en aquella época todavía, incluso en una ciudad como Bilbao, que no era Barcelona, donde no había muchas iglesias, todavía resonaba que durante décadas los evangélicos, por decirlo de una manera un poco brusca, se habían partido la cara por la escatología. Es decir, había unas discusiones sobre la tribulación, qué es lo que viene antes de la tribulación, qué es lo que viene después. Evidentemente los textos a los que hago referencia no son fáciles de leer, son textos llenos de símbolos. Entonces se aprestan entre que hablan del futuro y que tienen ese lenguaje simbólico, se aprestan a despertar la fantasía de todo el mundo. Y algunas personas con más fantasía, quizás que con ganas de servir al Señor, han usado estos textos de manera a veces disparatada. Así pues, crecí en un ambiente donde no se hablaba de eso, porque la gente ya se había cansado de escuchar discusiones sobre estos temas. Tengo que reconocer que es un error, porque lo que se contiene en estos pasajes de la Escritura es importantísimo. Y es muy interesante ver cómo en la historia la Iglesia cristiana se ha situado entre épocas donde no dejaba de hablar de esto y épocas donde no quiere hablar de esto. Hay que reconocer cómo la historia nos afecta. ¿Qué es lo que ocurría cuando yo me convertí hace casi 40 años? Bueno, era la época en que todavía estaba en ebullición la Guerra Fría. No sabíamos cómo iba a terminar la Guerra Fría, pero recordáis, creo que fue un asesor de Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba, que Kennedy le preguntó, bueno, ¿cuál es nuestra situación militar? Y dijo, bueno, es la siguiente situación. Nosotros podemos destruir 2 veces con arsenal nuclear las 100 ciudades más importantes, las 100 ciudades industriales más importantes de la Unión Soviética. Ellos tan solo pueden destruir una vez las 100 ciudades más importantes de Estados Unidos. Parece ser que se cuenta que le dijeron esto a Kennedy en plena crisis de los misiles en Cuba. Entonces, claro, todos éramos conscientes de, se hablaba mucho, resonaban los ecos de las dos únicas explosiones nucleares que hubo, pese a que Estados Unidos hizo una férrea censura y apenas hay fotografías, pero resonaban los ecos de lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki,
Claro, con eso en la cabeza y leyendo el Apocalipsis, que las estrellas se caen del cielo, que hay señales en el cielo, que el agua se vuelve sangre y una serie de cosas, pues os podéis imaginar. Es decir, la idea del fin del mundo era una posibilidad real. Curiosamente, esos arsenales nucleares siguen estando ahí, ¿eh? Se ha desmantelado muy poco de esos arsenales nucleares. Después de aquello vino una época política en que los dos bloques que había, parecía que habían desaparecido y donde parece que hasta nos interesaba más el presente que el futuro. Era un poco la sensación que se tiene hoy. Y probablemente lo que necesitamos es un poco de equilibrio. Tenemos que pensar en lo que Dios nos ha prometido, lo tenemos que tener presente, porque las promesas de Dios se cumplen, y tenemos que intentar no fantasear sobre ello, pero sobre todo, y esto os lo digo con todos los textos de la Biblia, se escriben para el día de hoy. Es decir, no se trata de un mapa para señalarte lo que va a pasar, sino que fundamentalmente son textos para decirle a la Iglesia: no te desanimes, sigue adelante, sigue haciendo tu camino, sigue por donde Dios te ha señalado. También sería interesante, si me permitís que me extienda un poco, ver cómo todo esto ha preocupado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Una referencia sobre el momento en que nace el protestantismo. Mirad, en ese momento Europa está pasando de la Edad Media al Renacimiento y la diferencia económica es fundamental. Es decir, se da una cierta prosperidad económica, pero al mismo tiempo se dan una serie de factores. En la Edad Media, si un campesino nacía en Sant Boi, con mucha suerte viajaba 3 veces a Barcelona y nunca se iba a mover mucho más lejos de ese radio de acción. En el Renacimiento había productos que se fabricaban en Asia que llegaban a América y al revés. Es decir, de repente las rutas comerciales se movieron por todo el mundo, al menos por el hemisferio norte, y luego empezaron a llegar hacia África. Es decir, todo el mundo se interconectó, pese a que los sistemas de transporte fueran mucho más rudimentarios que los que tenemos ahora. En medio de esa circunstancia sucedió algo inesperado, una consecuencia indeseable de esto: las epidemias, las pandemias. Es decir, una epidemia de peste bubónica empezaba en Rusia y al año siguiente había llegado a España. Como había mucha gente que se movía de una ciudad a otra, esto era posible. En la Edad Media, si en una aldea se declaraba una epidemia, lo más normal es que no saliera de la aldea. Se morían, con perdón de la crueldad, se morían los que se tenían que morir y ya estaba. Y aquello llegaba un momento en que la epidemia bajaba y los que habían sobrevivido, habían sobrevivido. Pero os podéis imaginar el mundo en que vivían estas personas y cómo se podían sentir cuando empezaban a oír rumores de hay una enfermedad, bueno, acaba de llegar a Francia, está empezando en Cataluña y al final acaba esa enfermedad en Portugal. Es decir, la gente estaba muy preocupada por la muerte y la vida eterna, muy angustiada. Lutero nos lo explica, ¿no? Su propia angustia por la vida eterna y la salvación. En ese sentido, las prédicas de Lutero y de los que le siguieron posteriormente llegaron, iba a decir como agua bendita, no sé si es la expresión correcta, pero desde luego llegaron a los oídos de las personas desesperadas como un canto de esperanza. Es normal que todo lo que se dijera sobre la vida eterna y la salvación la gente lo recibiera con los brazos abiertos, igual que también era normal que comprasen bulas de indulgencias, porque les preocupaba la vida después de la muerte. Ahora nos encontramos en una sociedad en la cual parece que de la muerte hablamos poquísimo, poquísimo. Es más, decía un sociólogo que durante el siglo XX y hacia atrás el tabú era el sexo. De lo que no se hablaba en público era de sexo. Hablar de sexo en público era de mal gusto. Hoy lo que sucede es que hablar de muerte en público es de mal gusto. La gente no tiene ningún problema en decir obscenidades o hacer bromas o hablar de sexo, pero lo que la gente no suele hacer es hablar de muerte. Y lo cierto es que todos nosotros
Nacemos, crecemos, enfermamos, envejecemos y morimos. Esta es la realidad de la vida del ser humano. Claro, nuevamente volvemos a caer en equilibrios y desequilibrios. Nuestra vida tiene que estar planteada de cara a estas cosas. De hecho, yo me gusta decir que nuestra sociedad, más que hablar de vida eterna, de lo que quiere hablar es de eterna juventud. De eterna juventud. Es decir, si viviéramos eternamente con el cuerpo de una persona de 90 años, no nos haría especial gracia. Lo que quisiéramos es vivir eternamente con el cuerpo que teníamos, vamos a decir, a los 30 años, por decir algo, o a los 25. Eso sería lo genial. Decía el director médico del Hospital Evangélico, que él supone que las próximas generaciones, nosotros trabajamos en el Hospital Evangélico con una media de edad de 80 años, los enfermos tienen esa edad, que las próximas generaciones van a tener incluso aún más problemas de frustración llegados a esa edad. Es decir, porque no hemos vivido de cara a la realidad más evidente de la vida humana, que nos hacemos mayores, que envejecemos, con todo lo que esto significa. Muy bien, dicho todo esto, y para intentar llegar a un equilibrio, me gustaría seguir leyendo con vosotros la segunda carta a los Corintios. El domingo pasado estábamos en el capítulo 4, versículo 6, pues vamos a leer el siguiente versículo. Capítulo 4, versículo 7. Porque mucho tiene que ver con la resurrección y lo que significa la resurrección para los creyentes. Dice segunda de Corintios 4:7, pero tenemos esta riqueza en nosotros como en vasijas de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, bueno, vamos a leer el texto poco a poco. Vamos a leer el texto, no cerréis la Biblia porque leeremos todo el capítulo, pero ya el primer versículo nos hace pensar una serie de cosas que me gustaría poder aclarar. Primero está hablando de esta riqueza, así que si me permites voy a volver al versículo anterior y a tratar de resumir lo que leíamos el domingo pasado. El versículo anterior, el versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de la luz brotara la oscuridad, es quien ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, dice el versículo 6, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Es decir, esto tiene que ver con Dios, el que tiene un glorioso poder, el que de la luz hizo salir la oscuridad y que hace que nuestros corazones estén llenos de luz. Nosotros irradiamos luz, o así se espera en la mente de Pablo que nos vean las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos ese extraordinario tesoro. Jesucristo está en nosotros. Su amor nos ha conquistado. Hemos creído en Él y hemos aceptado su salvación. Entonces tenemos este extraordinario tesoro, dice el texto, en vasijas de barro. Bueno, la vasija de barro somos nosotros. A lo largo de esta carta, Pablo hablará del cuerpo o del ser humano como una vasija de barro que se va estropeando, que por fuera no tiene una gran apariencia, o como de una tienda de campaña que envejece, haciendo la idea del propio Abraham, que iba de lugar en lugar, habitando en tiendas, que seguramente la primera vez que montó la tienda tendría un aspecto radiante, pero te puedes imaginar que con el paso de los años el aspecto de esa tienda era cada vez peor, ¿no? Al menos en aspecto, aunque cumpliera su función. Y de alguna manera compara a los creyentes con una vasija de barro, que con el uso se ha golpeado, se va descascaritando, que sigue sirviendo para lo que sigue sirviendo, que sigue almacenando ese tesoro dentro, pero que si ves el envase no es el más bonito de todos. Con el paso de los años, ese propio envase se ha ido estropeando. Sin embargo, el tesoro está allí dentro. El que ha conocido a Jesús, el que ha creído en Él, el que le quiere seguir, le quiere servir y quiere dejar que el Espíritu Santo
brille dentro de él, tiene ese tesoro. Muy bien, así que, como las cosas son así, dice el versículo 8, así, aunque llenos de problemas, no nos encontramos sin salidas. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, los que vivimos, siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros y en vosotros también la vida. De hecho, Pablo empezó la carta diciendo, no os oculto, que cuando estaba en, no me acuerdo, la provincia Acaya, me parece, estuvimos a punto de morir y en varias ocasiones perdimos la esperanza de salir con vida. Es decir, Pablo está hablando de todo lo que ha tenido que vivir por ser un predicador del Evangelio de Jesús, por ser un apóstol. Ha ido viajando de lugar en lugar, lo hará varias veces a lo largo de esta carta. Y ya os decía que algún comentarista llama a esos textos catálogos de calamidades. Es decir, va haciendo una descripción de las cosas por las que ha tenido que pasar para predicar el Evangelio. Cómo todo eso le ha afectado, las diferentes circunstancias que ha vivido. Esta es también la carta donde más adelante dice que Dios le ha enviado un mensajero de Satanás y por lo que entendemos se refiere a que está enfermo, por lo que deducimos, ¿no? Es decir, cuenta todas las cosas que experimenta y vive y ahora está centrado especialmente en las que vive por ser cristiano. Seguirá hablando de su propio envejecimiento, de su enfermedad y de otras circunstancias, pero ahora mismo, si está hablando de la muerte, no está hablando de una muerte espiritual al pecado, que habla en varias ocasiones, lo que está hablando es que no lo han matado, y lo digo literalmente de milagro. No lo han matado por la gracia de Dios, porque lo han intentado varias veces. Y si no lo querían matar, a veces lo han azotado, a veces le han lanzado piedra, en más de una ocasión lo han menospreciado, lo han abochornado en público, o lo han intentado al menos. Es decir, lleva en su vida la muerte. ¿Y para qué lleva la muerte? Para que en vosotros, dice a la Iglesia, para que en vosotros se manifieste la vida. Me preguntaba leyendo esto si él había visto, ya que está hablando de la muerte con tanta claridad, si ya había visto morir a alguno de sus colegas o de sus compañeros de ministerio. Lo que sí recordamos por el libro de Hechos de los Apóstoles es que el primer mártir del cristianismo se llama, esto es para ver si estáis despiertos, Esteban, Hechos capítulo 7. Es la primera persona que muere por decir que es cristiana. Y Pablo estaba allí. Pablo es uno de los que está enjuiciando o censurando o participa. No dice que lo asesine directamente, pero dice que estaba allí y que lo aprobaba. Es decir, la muerte no es una hipótesis, es una realidad bien presente en la vida del apóstol Pablo. Suponemos, aunque no lo sabemos, suponemos que murió mártir. No lo podemos saber con completa seguridad. Es decir, que el ser humano ya tiene que enfrentar, el cristiano tiene que enfrentar dos hechos. El primer hecho como miembro de la raza humana. Como yo suelo decir, y a veces la gente se ríe, cada año que pasa somos un año más viejo. Es lo que hay. Cada año que pasa somos un año más viejos. Y a veces cuando te dicen, uy, es que no se nota, a mí no me lo dicen, a mi mujer se lo dicen más. Dice, uy, es que no se nota, y tú dices, si supiera lo que me dice el médico cuando me ve, pues yo sé que se nota y sé cómo se va notando. Bueno, esta es una realidad que tenemos que enfrentar simplemente por ser parte de la raza humana. Y ahora hay otra realidad. Encima, Pablo es un hijo de Dios que predica el Evangelio. Es decir, si tenía pocos problemas, pues ahora tiene unos poquitos más por seguir a Jesús. Lo curioso es que en ningún momento se arrepiente, ni le pesa, asume y acepta que este es su destino y que este es su ministerio.
y de alguna manera se lo dice a la Iglesia, aunque la Iglesia no tiene ese carácter del misionero, es decir, lo que se espera de los creyentes no es que viajen de ciudad en ciudad, los que le están escuchando se congregan en una iglesia que suponemos que se podía reunir el primer día de la semana, o quizás como la de Jerusalén, todos los días. En fin, ellos están en un ámbito local. Ahora, sí que espera que estos cristianos reflejen la luz de Cristo. Y por lo tanto, supone que en la medida en que eso sea una realidad, tengan que vivir experiencias parecidas a la de Pablo. Cuando la Iglesia empezó a ser perseguida, la Iglesia sufrió unos 300 años de persecución, hasta un emperador que es Constantino, que legaliza la Iglesia. Bueno, cuando la Iglesia empezó a ser perseguida, a veces las persecuciones no distinguían entre los líderes y los miembros de la Iglesia. Es decir, si alguien te denunciaba, te podían llevar al templo del emperador, y si no jurabas por la estatua del emperador y decías el emperador es mi señor, pues podías morir. Esta era la realidad que vivían. Versículo 13, muy interesante lo que nos está diciendo. La Escritura dice, tuve fe, por eso hablé, o Reina Valera dice, creí, por tanto hablé. De igual manera, nosotros, con esta misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Aparece la fe como lo que nos define como cristiano, no en nuestras obras, nuestra fe en el Señor, pero aparece esa actitud de vivir por fe, no solo de creer, de enunciar una creencia, sino de vivir conforme a esa fe. Por cierto, que el texto es una cita del Salmo 116, 10, y en el Salmo 116, 10, creí y hablé quiere decir alabé al Señor. Aquí el texto está utilizado para decir creí y prediqué de Dios, y por lo tanto me enfrento a la muerte. Es lo que está diciendo Pablo. Quizás no todos los creyentes lo vivan de la misma manera. Quizás no todos los creyentes somos evangelistas en un sentido estricto, aunque todos los creyentes debamos dar un gran testimonio de Dios, como mínimo con nuestra vida. Se nos pide que no nos avergoncemos, especialmente cuando eso significa que nos ponemos o en una situación incómoda o quizás en el punto de mira de algunas personas. Sea como fuere, me venía a la mente algo que me pasó en mi vida hace muchos años, cuando yo era un estudiante de secundaria. Curiosamente me suelo poner de ejemplo muy pocas veces, no sé si hoy es la primera, no lo sé, no me gusta ponerme de ejemplo, y quizás pienso que puede ilustrar un poco lo que opino de dar testimonio, y voy a tratar de explicártelo. En aquella época a mí me habían instruido de que el creacionismo era lo correcto, no el evolucionismo. Hoy mi pensamiento no es este, mi pensamiento es que la Biblia es palabra de Dios, no tengo ninguna duda, pero estaba en secundaria, como yo hice el bachiller, el BUP, los que se acuerden de estas siglas, por ciencias, tenía un profesor de geología, y este profesor de geología era un poco chulo, por decirlo finamente. Entonces alguien le dijo en la clase de geología, Iñaki no cree en la evolución, y me ridiculizó cruelmente delante de toda la clase. Me acuerdo que al final lo que hizo es decir, bueno, me tocó en la cabeza, bueno, si es feliz así, dejémosle. Y ahí acabó la conversación, ¿no? Algún alumno me preguntó por qué no había contestado, yo le dije que no me gustaba discutir. Posiblemente la primera reacción fue por vergüenza. Es decir, no supe, con todo el ambiente en contra, no supe defenderme, ¿no? Pero ¿sabéis lo que he pensado con los años? He llegado a pensar, pues no di tan mal testimonio. Es decir, nuestra idea de dar testimonio es quedar por encima con un argumentario muy bueno. Pues no. ¿Sabéis por qué no di mal testimonio? Porque aunque me humillaron, yo no humillé. Es decir, respondí con respeto. Vale, que en la situación ya no me quedaba más remedio, ¿eh? O sea, estaba pillado. Pero por lo menos, o sea, no respondí con chulería. No sé si me explico. Bueno, me callé
Y visto en la distancia digo, hombre, pues di buen testimonio. Nosotros pensamos que dar testimonio es quedar por encima de otro en una discusión. Mentira. Dar testimonio es portarnos como Dios quiere que nos portemos, sin despreciar ni humillar a nadie. Eso es dar buen testimonio. Hoy es lo que creo. Entonces, cuando yo vivía esta escena y me acordaba de ella, a veces la vivía como un fracaso y hoy la veo de otra manera. Dije, mira, damos muy buen testimonio cuando tratamos con respeto y con cariño a los demás, cuando somos honestos y responsables en el trabajo. Había un trabajo, no lo voy a mencionar, donde muchos alumnos de ISTE se apuntaban en el verano y uno de ellos me dijo, el jefe me ha dicho, dice, hay dos clases de estudiantes en ISTE, los que trabajan y los que se escaquean. Bueno, pues dar testimonio es, si has aceptado un trabajo, hacerlo dignamente. Eso es dar testimonio. Porque te aseguro una cosa, como no hagas tu trabajo dignamente y seas de los que escurren el bulto, ya podrás hablar del Evangelio y saberte todos los argumentos del mundo, que a mucha gente no le va a interesar lo que tienes que decir. ¿Me explico? Dar testimonio es darlo con nuestra propia vida y creo que eso es lo que sí espera el apóstol Pablo de todas sus ovejas. Sigo leyendo el versículo 14. Y aquí viene el kit de la cuestión. Es decir, todo lo que ha dicho Pablo viene a decir que está dispuesto a morir, y dicho sea de paso, probablemente lo consiguió, lo que consiguió al final de sus días. Versículo 14, y explica el porqué. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y juntamente con vosotros nos llevará a su presencia. Es decir, todo lo que me pueda pasar lo doy por bueno porque sé que Dios nos va a resucitar y que vosotros, los que reciben la carta, y Pablo que la escribe, nos volveremos a encontrar en su presencia. Así pues, el tema es serio. Merece la pena hablar de escatología, merece la pena hablar de la esperanza final y merece la pena tenerla en cuenta en todo momento. Dice el versículo 15, todo esto ha sucedido para vuestro bien, para que siendo muchas las bendiciones de Dios, muchos sean también los que le den gracias, para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, porque aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Me da igual hacerme viejo. Yo recuerdo una abuelita en el hospital y era una persona creyente, tuvo que ser una mujer muy guapa, de joven, tuvo que ser una muñeca de ojitos azules, que un día me decía, y no tardó mucho en fallecer, un día me dijo, yo es que me miro al espejo, me veo y me echo a llorar. O sea, de lo que yo he sido a cómo me veo ahora, me echo a llorar. Bueno, los hombres también tenemos nuestro orgullo y también somos conscientes de que los años pasan, aunque no lo digamos o hagamos bromas, pero Pablo dice, mira, tengo una esperanza y es la esperanza de la resurrección. Me gasto, envejezco, soy perseguido, pero tengo esta esperanza. Y además, todo esto que he pasado ha sido para vuestro bien. En vez de centrarse en todos aquellos que le han rechazado, mira a la iglesia de Corintio y dice, pues mereció la pena. A lo mejor me han rechazado 2000, pero hay 100 que están siguiendo al Señor. Luego mereció la pena. Es decir, tiene su perspectiva, sus metas, su ideal de vida, su proyecto. Ya sabéis que hace poco tuvimos una asamblea hablando de proyecto, pues tiene su proyecto mucho más allá de su propia vida y de su propio cuerpo. Su cuerpo envejece, pero su corazón rejuvenece porque tiene algo que va más allá de su propia vida y es la esperanza eterna. Con todo esto en mente, él está convencido de que Dios actuará y seguirá actuando con poder en su vida. Dice el versículo 17, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho mayor y más abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Es decir, cada uno gastará su vida en lo que quiera, pero realmente si empleas tu vida en las cosas que se ven, se pudren, se quedan aquí, no van a pasar de este momento.
Sin embargo, si dedicas tu vida a la gloria de Dios, dedicas tu vida a algo eterno. Tienes esperanza y puedes sufrir. Me acuerdo cuando leíamos, hace el invierno pasado, la primera carta de Timoteo, y decía, y aunque por un poco de tiempo seamos afligidos, entended bien lo que dice por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo pueden ser 80 años, quiero decir, la vida que vivamos. Pero claro, comparado con la eternidad, un poco de tiempo, 80 años son poco tiempo, no sé si me explico. Es un poco de tiempo, aunque a nosotros nos parezca toda una vida. Y es esta perspectiva de la esperanza eterna lo que les ayuda a seguir adelante. Me da la impresión de que cuando veo la Iglesia hoy, la perspectiva eterna a veces la hemos dejado muy lejos. A ver, vuelve a ser una cuestión de equilibrio. Hay gente que tiene la cabeza tan puesta en lo de más allá que lo de aquí como que no importa. El ejemplo más exagerado que puedo imaginar es el de un yihadista. Un yihadista se inmola, pone una bomba, como decían, no me acuerdo si un 15% o un 10% de los fallecidos en los atentados de Madrid de los trenes eran musulmanes. Tú dices, a ver, has puesto una bomba y sabes que te vas a cargar a los tuyos. No importa, porque como se van al paraíso, pues mira, les adelanto faena. Esto sería el caso más extremo. Un amigo mío una vez le preguntaba a una mujer, testigo de Jehová, por qué ellos no tenían, por ejemplo, centros de rehabilitación para toxicómanos o obra social en general. Hay testigos de Jehová que han hecho cosas a título personal, pero no la organización en sí misma. Y esta persona le contestó, es que como el Señor va a venir ya, en lo que estamos haciendo el edificio, puede haber venido y entonces, pues, dinero perdido, ¿no? Entonces, para algunos cristianos, mirar al cielo ha sido perder la perspectiva de aquí, pero nos puede pasar exactamente al revés, que estamos tan centrados en esto que perdemos esa perspectiva. ¿Cómo? Pues mirad, cuando las personas leen la palabra de Dios y empiezan a predicar la sanidad o la prosperidad o cualquier tipo de promesa a corto plazo, deben tener mucha sabiduría en cómo lo hacemos. Es decir, yo no tengo la más mínima duda de que tenemos un Dios todopoderoso. No hay enfermedad que le venza. Pero también tengo la experiencia de haber visto en estos 40 años a muchos hermanos envejecer, enfermar y morir y estar con el Señor. Han pasado estas cosas a lo largo del tiempo. Y puedo decir, aunque sea un poco bestia, han pasado para la gloria de Dios. La sanidad, la prosperidad y todo esto enseguida lo relacionamos con Iglesia Pentecostal, ¿no? Si tienes fe, Dios te va a sanar. Yo os comenté que viviendo en Burgos, pues esto nos sucedió frecuentemente porque había un centro de rehabilitación, había muchísimos enfermos de SIDA que en los años 80 morían, no había retrovirales, no había medicamentos, aquello fue durísimo de vivir. Y ahí estaban algunos diciendo pues que no se tomaban los medicamentos porque tenían fe. Y si se tomaban los medicamentos es que no tenían fe y Dios no les iba a sanar. En fin, vivíamos toda una serie de experiencias, pero también he visto muchos creyentes, no necesariamente pentecostales, que cuando la vida no les da lo que ellos esperan, pues se desencajan, pierden los papeles, a veces interrumpen su relación con Dios, reaccionan de muchísimas maneras. Y os voy a decir lo que es una oración de fe. Una oración de fe dice, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Eso es una oración de fe, que pocos de nosotros seremos capaces de pronunciar en los momentos críticos, porque hay que tener mucha fe para decir esto. O para decir con Pablo, Señor, me basta tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Esto es tener fe. Esto es tener fe. Es durísimo y no soy un ejemplo de ello, soy consciente. Pero esta es la fe que el Señor espera de nosotros y con su Espíritu Santo nos prepara para tenerla. A veces pensamos más
en los beneficios a corto plazo. Quizás hoy, cuando compartimos el Evangelio, está bien que lo hagamos así, porque la gente está pensando en el ahora. Es decir, si tú le dices a una persona de 15 años la salvación cuando tú te mueras, el Señor, uy, eso está muy lejos. Es decir, la gente necesita saber qué significa la fe hoy, y el cristianismo tiene muchas promesas para el día de hoy, muchísimas, evidentemente. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, tenemos la promesa de que somos una familia, tenemos la promesa de que podemos hablar con Dios, nos podemos acercar confiadamente a Él, tenemos la promesa de que nos escucha, no lo dudo, y tenemos muchísimas promesas. Muchos cristianos, por ejemplo, se han fijado en que creer en Dios no es solo ir a un culto, sino tener una relación personal con Dios. Todo eso es verdad, pero no perdamos la perspectiva, porque al final podríamos llegar a confundir a Dios con un supermercado. Pues ahora me falta un coche, pues le pido un coche, ahora me falta no sé qué. Dios es el que con su gracia nos sostiene, y en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más se manifiesta su gracia. De hecho, como os decía antes, esa es la manera de dar testimonio, la buena. Seguir confiando en Dios, aunque las circunstancias parece que dicen otra cosa. Pero nosotros decimos, hay una realidad que está por encima de las circunstancias. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y tenemos completa fe y completa esperanza. Eso hace que cada momento de nuestra vida esté lleno de propósito, y que, como el apóstol Pablo, podamos decir, no nos desanimamos, no nos desanimamos. Hoy tenemos algo que hacer para su gloria y para su gracia. Hoy podemos dar un buen testimonio de Él, y nuestro testimonio está fundamentalmente en nuestra fe. Hay muchas cosas buenas, yo me podría haber leído muchos libros para discutir con este profesor, no hubiera estado mal leerse libros, obviamente, es muy bueno, te lo recomiendo, pero lo importante es dar un testimonio basados en la gracia y en la fe. Vivimos en un mundo donde el que queda por encima es el bueno. Es decir, los políticos usan este argumento. Mi partido, bueno, ya no tanto, pero mi partido es el bueno, y eso se demuestra en que llevamos tanto tiempo ganando las elecciones. ¿Y qué? ¿O llevas tanto tiempo engañando? ¿O qué? Pero nosotros damos testimonio porque, sean cuales sean las circunstancias, seamos muchos o seamos pocos, toquemos bien o mal los instrumentos musicales, lo que nunca dejamos de tener es fe y esperanza. Y esa esperanza nos ayuda a seguir adelante. Y en esa esperanza y con esa confianza confiamos en el Señor. ¿Amén? Pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra.